Buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este nuevo evento en el marco del conversatorio que organizamos desde el Observatorio de Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho de la UBA. Les agradecemos a todos por estar acá. Ahora voy a presentar a nuestro invitado de hoy, pero antes queríamos contarles que esta actividad y todas las actividades que venimos haciendo en el marco del observatorio van a quedar después registradas en nuestra página web, y también pueden visitar nuestras redes sociales para enterarse de todas las actividades que organizamos desde el observatorio, y contarles además que fresquito, recién salido del horno, tenemos nuestra nueva edición del boletín que editamos desde el observatorio hace ya varios años, que llamamos el Body. Es el número 6, así que también van a poder encontrarlo en la página en la página que tenemos dentro de la página de la Facultad de Derecho. Bien, bueno, tenemos hoy entonces al doctor Tomás Ojea Quintana. El doctor Tomás Ojea Quintana es abogado, es argentino, trabaja en el área de derecho penal, los derechos humanos y de interés público, ha representado a diversas ONGs y a otros grupos en casos que involucran el secuestro de niños, niñas de parte de la dictadura militar, abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia, y en casos relativos a la responsabilidad penal empresarial en casos de violaciones de derechos humanos. El doctor Ojea Quintana fue consultor del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Bolivia, fue abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue también consultor del Congreso Nacional, y de 2008 a 2014 fue designado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, y desde 2016 desempeña también el cargo de relator especial, pero relativo a la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea. También, por supuesto, designado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Actualmente, y de esto es de lo que nos va a hablar el día de hoy, el doctor Tomás Ojea Quintana está a cargo del caso que se está llevando ante tribunales argentinos sobre la base de la jurisdicción universal relativo a los crímenes cometidos contra la minoría de Myanmar, conocida como Rohingya, representando a una organización que se llama la Burmese Rohingya UK, o BROUK, que presentaron hace unos años ya una denuncia. Y bueno, y la idea del conversatorio de hoy es charlar un poco con el doctor Tomás Ojea Quintana sobre la situación de los Rohingya en Myanmar, y también sobre la denuncia y el caso en la jurisdicción argentina. La idea de estos conversatorios, para quienes se suman por primera vez, es que podamos mantener una charla con nuestros invitados, así que invitamos a todos y a todas a hacer preguntas que vamos a transmitirle al doctor Ojea Quintana después de su presentación, que será no más de 30 minutos, para después sí tener tiempo para poder charlar sobre la base de las preguntas que tengan. Las preguntas las pueden plantear en el chat, ahí donde dice el chat, o donde también tienen la otra pantallita de preguntas y respuestas, y si alguno o alguna quiere plantear la pregunta oralmente, puede también avisarnos y podemos en ese caso prender el micrófono. Así que, sin más de mi parte, le doy la palabra al doctor Ojea Quintana, agradeciéndole mucho por su participación en el conversatorio de hoy. Bueno, muchas gracias Natalia, y agradecido al observatorio, gracias Emiliano, Marcos, por esta convocatoria realmente interesante. Como egresado de la UBA, la verdad que es un orgullo poder estar participando en esta reunión con esta institución de tan prestigiosa universidad. Así que bueno, mi propuesta es arrancar un poquito
contándoles, antes de ingresar en el tema de lo que es una causa penal en la justicia federal de los tribunales de Comodoro Pi, que se planteó bajo el principio de la jurisdicción universal. Antes de ingresar en un poco contarles de qué se trata esa cuestión, me gustaría darles el marco del rol de los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos brevemente. ¿Por qué? Básicamente porque ejercí ese rol con respecto a Myanmar y ahora con respecto a Corea del Norte. Y este mecanismo se llama el mecanismo de los procedimientos especiales. Es uno de los 3 mecanismos de Naciones Unidas de protección y promoción de los derechos humanos importantes, ¿no? Es decir, por un lado tenemos los órganos de tratado, ¿no? La supervisión de los tratados por parte de los órganos, de tratados de derechos humanos por parte de sus órganos. Por otra parte, tenemos un mecanismo nuevo que es a partir del 2006, que entusiasma mucho a los estados, que es lo que se llama el examen periódico universal, y ahí en general los estados están cómodos. ¿Por qué? Porque es un examen donde se supervisan entre ellos. Es decir, hay sesiones en Ginebra donde se sienta uno de los estados miembros de Naciones Unidas y hay grupos de los otros estados miembros donde les plantean, bueno, cuestiones de derechos humanos. Y el tercer mecanismo fuerte del Consejo de Derechos Humanos es es el de los procedimientos especiales. ¿Qué son? Básicamente, somos una parte muy importante del sistema de protección porque nuestro mecanismo no se basa en un tratado de derechos humanos. Es decir, el Consejo de Derechos Humanos, allá por los años 80, con el tema de las desapariciones forzadas, y después fue evolucionando, empezó a recurrir a expertos independientes pidiéndoles que evaluaran una situación. Y ese es el origen de los procedimientos especiales. Un trabajo no rentado, no remunerado, y con esto Naciones Unidas alega que se garantiza la independencia y la imparcialidad de los informes, y que fue evolucionando a lo largo del tiempo. Y hoy hay relatorías temáticas y relatorías de país. Las relatorías temáticas, bueno, en total son alrededor de 47 relatorías del Consejo de Derechos Humanos, de este gran mecanismo, de este tercer mecanismo del Consejo de Derechos Humanos. Y las relatorías temáticas, bueno, tenemos de derechos civiles y políticos a derechos económicos, sociales y culturales. Con el tiempo y a partir del interés de distintos Estados miembros se fueron creando relatorías temáticas, ¿no? Y después tenemos las relatorías de país, que son las relatorías más controversiales. Porque de repente un órgano de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, el órgano principal de derechos humanos de Naciones Unidas, decide que un solo país va a tener un relator. Y relatores de país hay alrededor de 7 u 8, no hay más. Las relatorías de país, digamos, el elemento, el fundamento para que el Consejo cree un mecanismo de país es que haya una verosimilitud de violación masiva y sistemática de derechos humanos. Entonces ahí dice, bueno, necesitamos una sola persona que trate de lidiar con este país, ¿no? Pero claro, las controversias son enormes, porque ¿qué dicen esos países que tienen un relator de país? ¿Por qué yo? ¿Y por qué no otros? Lo que ustedes están haciendo es un proceso selectivo. Están aplicando dobles estándares contra nuestros países. Y ese es un debate que se da permanentemente cada vez que vamos como relatores a presentar nuestros informes. Así que eso se los quería marcar como algo interesante. Si ustedes van a la página de Naciones Unidas y ven las relatorías de país, están Myanmar, Corea del Norte, Haití, Somalia, Irak no más, Siria, Eritrea, y otros más que ahora no me vienen a mi memoria. Y el trabajo
de los relatores y las relatoras de país es extremadamente complejo. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo, digamos, el elemento crucial de una relatora y un relator, para mí, en mi opinión, a partir de mi experiencia, es la posibilidad de ir al territorio. Lo que nosotros tenemos es mucha posibilidad de ir al lugar de los hechos, verificar, estar ahí, hablar con las autoridades, hablar con las víctimas, hablar con la prensa, levantar la agenda de derechos humanos, hacerla visible y que en ese momento, en el momento que estamos en el país, un tema importante de que se trate a nivel público es derechos humanos. Y para eso necesitamos que el país nos deje entrar, no podemos entrar eh, como turistas o en forma clandestina, de ninguna manera. Es lo que se llama la cooperación a nivel internacional, los países deberían cooperar. ¿Qué pasó con Myanmar? Cuando yo tomo el mandato en el 2008, Myanmar estaba completamente cerrada a cualquier tipo de relación con el relator anterior. Había tenido una época de buen relacionamiento y había podido visitar el país, pero cuando yo agarro el mandato, eso no ocurría. Cuando yo digo visitar el país, y para ejemplificar lo que pasó en la Argentina, el ejemplo más claro es la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1979. Que en algunos les sugiero que busquen la historia de cómo se gestó esa visita. Es muy interesante, porque en un momento el general Videla, que no permitía y se negaba a eso, hubo una serie diría, de decisiones y de contactos que realizaron los grupos de derechos humanos. En esa época Emilio Mignone fue un actor fundamental, y lograron que el gobierno de Videla dijera sí, que venga la Comisión Interamericana, confiado de que no iba a pasar nada. Fue todo lo contrario. Bueno, eso era para ejemplificar. Cuando yo agarro el mandato, Myanmar es un país que está en el sudeste asiático, en el sur de Asia, es limítrofe con Tailandia y con China también, y, venía de un gobierno militar que tenía 4 décadas. Imagínense 4 décadas de gobierno militar. Bueno, de todas formas, a partir de negociaciones, sobre todo con el gobierno de China, para que tuviera influencia en ese país, los militares me permitieron entrar al país. Y eso fue muy interesante porque se armó un esquema de trabajo que me permitía ir regularmente 2 veces al año al país, ir a visitar las provincias, ir a las cárceles, hablar con los presos políticos, hablar con las minorías étnicas, etcétera, etcétera. Y entre esas minorías étnicas en Myanmar, está la minoría rohingya. Es una minoría que es musulmana. Y Myanmar, el 90% de la población practica el budismo. Hay otras minorías étnicas en otra región del país que mantienen un conflicto armado interno, para afincarnos en temas de derecho internacional humanitario, un conflicto armado interno que es el más viejo de la historia. Controlan territorio, tienen sus propias fuerzas armadas y están en disputa permanentemente con esta gran fuerza militar que existe en Myanmar, que es budista además. Así que me tocó un periodo muy, muy interesante, porque fue un periodo de transición, cuando había una líder democrática que se llama Aung San Suu Kyi, que era Premio Nobel de la Paz, que estaba en arresto domiciliario. Y yo me he entrevistado con ella 3 veces por lo menos, y hemos tenido conversaciones, y ella fue liberada en un momento de la transición en Myanmar, y aquí ocurrió algo que a mí siempre me hizo pensar en nuestro proceso propio en la Argentina de memoria y verdad justicia, ¿no? Porque después de 40 años de dictadura militar, donde los militares habían oprimido no solo a las minorías étnicas, sino a las fuerzas democráticas también birmanas y budistas, es decir, que no había una cuestión étnica ahí, pero sí habían sido reprimidas, había más de 2000 presos políticos,
y empezaron a ser liberados. Y me acuerdo perfectamente que a partir de la experiencia argentina, cuando yo conversé con ellos acerca de lo que me parecía que tenían que tomar como posición política en esa transición, era que había que al menos generar un espacio de lo que se llama ahora, si se quiere, transición, justicia transicional, o lo que fue en nuestro caso la comisión, la CONADEP, con Alfonsín, por lo menos empezamos con el juicio de las juntas, algo que pudiera poner blanco sobre negro acerca de los graves crímenes que habían ocurrido. Y lamentablemente se perdió la oportunidad y hubo directamente una aceptación de esa transición por parte de las fuerzas civiles. Y nunca se revisó el pasado en Myanmar en esa transición en el año 2010. Lamentablemente digo, porque lo que vino después demostró que eso debería haber ocurrido, era necesario, porque porque después de esa transición democrática, en febrero de este año hubo un golpe militar nuevamente, donde los militares tomaron el poder nuevamente en Myanmar. Voy cerrando con respecto a Myanmar, pero es un encuadre importante que les quería decir. En ese periodo de transición, que fueron unos breves años, entre el 2010 y el 2015, a partir del 2015, Aung San Suu Kyi con su partido empieza a gobernar el país, pero condicionada completamente por las fuerzas militares, que además controlan los grupos económicos, porque son holdings militares. En ese periodo de, se podría decir, gobierno civil, cuasi civil. ¿Por qué cuasi civil? Porque la constitución de Myanmar le reserva el 25% de los asientos a militares, digamos, emulando lo que la constitución pinochetista, si se quiere. Y bien, en ese periodo es donde ocurre la culminación del genocidio contra los rohingyas. Y estoy siendo muy claro con la terminología que estoy usando, porque para hablar de genocidio uno tiene que hablar del elemento de la intencionalidad genocida, que es querer destruir total o parcialmente a un grupo étnico. Y eso efectivamente ocurrió en ese periodo, con una avanzada militar en el norte del país, en la provincia de Rakhine, donde ocurrieron las peores atrocidades. Estamos pensando en una avanzada que incluso se llamó Clearance Operation, una operación de limpieza donde avanzaban las brigadas militares a las aldeas de las Rohingyas y cometieron las peores atrocidades sin ningún tipo de rendición de cuentas, sin que nadie pudiera ver qué es lo que pasaba. Y fue un hecho tan dramático y ahora voy a encadenarlo para ir ahorrando minutos, lo encadeno con el juicio. Las Naciones Unidas, yo como relator había denunciado que se estaba avanzando en un proceso de violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos contra los rohingyas, y llegué a catalogarlos como crímenes de lesa humanidad. Y entonces las Naciones Unidas ya estaban alertadas de lo que venía pasando. El alto comisionado en aquel momento había emitido informes también muy fuertes, pero realmente no hubo nada que pudiera contenerlos, hasta que después que dejé de ser relator, en el 2014, en el 2016 ocurrió esta operación que les digo que culminó con la configuración del genocidio. Y entonces ahí las Naciones Unidas reacciona, designa una comisión de investigación particular, muy importante, con muchísimos recursos, que emite un informe categórico acerca de los crímenes de lesa humanidad y el genocidio contra los rohingyas. Y le pide al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en tanto Myanmar no es parte del Estatuto de Roma, le exige y le recomienda que, en virtud de sus atribuciones, el Consejo de Seguridad envíe el caso a la Corte Penal Internacional. Eso no ha ocurrido hasta el momento. Pero aquí viene la cuestión. Entre sus recomendaciones, entre las recomendaciones de esta comisión de investigación, está la de que los Estados miembros ejerzan jurisdicción universal. Es decir, es una recomendación expresa. Así que
A partir de mis vínculos con la comunidad rohingya, en el año 2019 decidimos presentar un juicio de jurisdicción universal en la Argentina, basándonos en el hecho de que, bueno, en la Argentina, en la Constitución Nacional, artículo 118, reconoce el derecho de gentes. En nuestra opinión, dentro del derecho de gentes está el ius cogens, obviamente, y jurisdicción universal está también como integrado en el derecho de gentes, y basándonos en la extraordinaria tarea de los abogados que me precedieron y que nos precedieron en la Argentina con juicios de jurisdicción universal. Y me refiero, por ejemplo, a Carlos Cepol, que en España, a través del juez Garzón, abrieron juicios de jurisdicción universal por las atrocidades cometidas por el terrorismo de Estado en la Argentina, cuando en la Argentina estaban vigentes las leyes de obediencia debida y punto final. Y esos juicios avanzaron y hubo condenas. Y después acá en la Argentina se replicó lo mismo con los crímenes del franquismo en una causa que continúa abierta. Y había otros antecedentes y algunas organizaciones, alguna gente que habían denunciado también, por ejemplo, al gobierno de China por atrocidades contra Falun Gong, una agrupación, y hubo también una denuncia de Human Rights Watch en su momento cuando el príncipe de Arabia Saudita visitó la Argentina. Es decir, había un sustrato, les diría, bastante elemental, pero existía, ¿no? Y sobre eso nos basamos e iniciamos la denuncia. Y básicamente diciendo tres cosas. Una, estamos hablando del delito de genocidio que compromete a toda la humanidad, obviamente. Estamos hablando del ejercicio de la jurisdicción universal sin ánimo de arbitrariedad ni de discrecionalidad, muy por el contrario, basados en la estrategia de Naciones Unidas para que se haga justicia por los crímenes cometidos. Y esa fue básicamente la defensa de la denuncia. ¿Qué ocurrió rápidamente? Y para ir concluyendo, fiscal de primera instancia, juez de primera instancia, decidieron desestimar la denuncia. Y decidieron desestimar la denuncia alegando que existía en la Corte Penal Internacional otra causa de los rohingyas y en consecuencia había una superposición de denuncias que incluso podrían comprometer principios como el non bis in idem. La realidad es que esa opinión la basaron en información que obtuvieron de Internet. Entonces, nosotros apelamos la decisión, la apelación fue denegada y tuvimos que ir en queja a la Cámara, y en la Cámara de Apelaciones Federal, la Cámara Federal de Apelaciones de Capital Federal, hizo lugar a nuestro pedido de que al menos le pidiera a la Corte Penal Internacional informes de lo que tenían ahí, porque nuestro fundamento es que nuestra denuncia era distinta a lo que existe en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y voy a explicar brevemente en un minuto. Myanmar ya les conté que no es Estado parte de la Corte Penal Internacional. Con lo cual, no hay jurisdicción de acuerdo al Estatuto de Roma para hacer una causa en la Corte Penal Internacional. ¿Y qué hicieron los grupos de derechos humanos y algunos abogados creativos, les diría? Dijeron, bueno, pero hay delitos del Estatuto de Roma, como el delito de persecución y el delito de deportación, que terminan de cometerse en territorio de Bangladesh, que es donde están los refugiados, muchos de los refugiados rohingyas. Y Bangladesh sí es un estado parte del Estatuto de Roma. En consecuencia, en tanto un delito del Estatuto de Roma al menos se haya cometido en parte en un estado miembro del Estatuto de Roma, entonces sí hay jurisdicción universal. Y en consecuencia se abrió una causa en La Haya, en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Nosotros denunciamos otra cosa. Nosotros denunciamos los crímenes cometidos íntegramente en Myanmar. Las violaciones masivas, los asesinatos,
las desapariciones forzadas, todas ocurridas íntegramente en territorio del Myanmar, con lo cual, en nuestra opinión, no había una superposición, eran instancias distintas. En definitiva, la Cámara de Apelaciones nos hizo lugar, trabajamos para que la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional le contestara a la Argentina qué es lo que están investigando. Eso ocurrió y fue categórico en decir que estaban investigando exclusivamente eso. Y bueno, la gente rohingya que está con este caso, Tung Khin en particular, estaban muy entusiasmados, ¿no? Porque pensaban que la decisión iba a revertirse en la jurisdicción de primera instancia. No fue así, nuevamente fue declarada inadmisible la denuncia y se utilizó el argumento de que sí había superposición, sí mayor desarrollo, y se utilizaron dos argumentos más que estaría bueno también discutirlos y con esto voy cerrando. Uno, se dijo en la resolución que desestimó la denuncia que en realidad es necesario que haya una conexión cultural entre el lugar donde se lleva adelante el juicio de jurisdicción universal y el lugar donde ocurrieron los hechos. En la Argentina no hay ninguna regla, ninguna regulación que así lo determine. En Argentina, durante la gestión de la doctora Gil Garbó en la Procuración, existió un grupo de trabajo sobre jurisdicción universal, pero que no llegó realmente a trabajar, a avanzar. Y después, cuando la doctora Gil Garbó fue obligada a renunciar, ese grupo de trabajo se desarmó. Entonces, no hay ningún elemento que realmente permita justificar ese razonamiento, que tiene que haber una conexión. La verdad que eso nos disgustó bastante, ¿no? Porque estamos hablando de genocidio, ¿no? Y el otro argumento, que también se hizo sin un mayor análisis, se dijo, bueno, pero en Myanmar en su momento, durante la transición democrática, estableció una comisión que pretendía que se juzgara y que se investigara lo que había pasado con los rohingyas, y se dijo, e incluso hubo juicios militares, y algunos militares fueron juzgados en cortes militares. En consecuencia, podría aplicarse el principio de subsidiariedad, digamos, ¿no? Es decir, o el principio de la soberanía, ¿no? Que el Estado donde ocurren los hechos tiene que juzgar. Así que esos fueron los argumentos. Nosotros obviamente los contrarrestamos con argumentos muy contundentes y sólidos en otra apelación en la Cámara Federal, y al día de la fecha estamos esperando que la Cámara de Apelaciones decida, con mucha expectativa para que salga favorablemente. La comunidad rohingya está muy interesada, hay amicus brief que fueron presentados, hay mucha atención en Ginebra de las Naciones Unidas sobre este caso, hay mucho interés, así que esperemos que la jurisdicción argentina esté a la altura, ¿no? Más allá, obviamente, de los desafíos que entran y a llevar adelante un proceso de jurisdicción universal, que lo podemos conversar. Pero bueno, frenaría ahí para no extenderme mucho más. Buenísimo. Hacemos el aplauso virtual. Muchas gracias al doctor Ojeda Quintana. Y ahora sí vamos a abrir el espacio para preguntas. Tenemos algunas y les recuerdo ahí, como leyeron recién en el chat, las pueden hacer por el chat, por el espacio específico que dice preguntas y respuestas, y también avisarnos por alguno de esos lugares si alguien quiere hacerla de manera oral para que le podamos habilitar el micrófono. Voy a empezar entonces con algunas preguntas. Tenemos como preguntas relacionadas más que ver con el rol del relator especial y después con la causa ahora en la justicia federal. No sé cómo preferís, si te hago 2 o 3 preguntas que están relacionadas entre sí, así podés como explayarte un poquito más. Las que tienen que ver con el rol del relator especial, hay preguntas relacionadas como con cuestiones más prácticas, ¿no? Por un lado, como si el relator tiene un equipo que lo ayuda y que lo acompaña en la misión que tiene, y por el otro lado, cómo son las estrategias o las formas que existen para
tener relación con la población local, con el gobierno, con las víctimas, en el caso de que identifiquen víctimas de violaciones de derechos humanos, digamos, cuáles son las estrategias que suelen utilizarse en este tipo de roles. Dejo ahí, después en todo caso retomamos, si te parece. Sí, gracias por las preguntas. Naciones Unidas, la organización a las relatoras y los relatores les da, nosotros decimos, un asesor y medio. Es decir, nos da una persona del equipo de Naciones Unidas. Nosotros no somos staff, somos relatores independientes. Diría que no tenemos jefe más que la normativa internacional. Entonces Naciones Unidas sí nos da un asesor y a veces otra persona que part-time, y no hay más que eso en términos de equipo provenientes de Naciones Unidas. Obviamente se pagan todos los viáticos y los viajes a donde vamos las relatoras y los relatores. Pero no hay equipo. Después está en cada relator, si tiene inserción en una universidad o en algún centro de derechos humanos o lo que sea, bueno, hacer el trabajo con su equipo, pero la verdad no hay. Y eso es un tema que siempre se ha planteado, pero bueno, la verdad que ahora Naciones Unidas está realmente con serios problemas financieros por la falta de aporte de los Estados miembros. Pero bueno, las relatoras y los relatores tenemos como la misión de siempre hacer un poco de ruido, ¿no? Y de una manera, como les diría, dinámica y flexible. No tenemos reuniones de sesiones como los órganos de tratado que se reúnen por ahí periódicamente. Tenemos mucha más movilidad y podemos decidir dónde queremos ir en función de lo que nos interesa, resaltar, recalcar. Para mí siempre es muy importante la posibilidad de ir al territorio, insisto, eso es un poco lo que marca la diferencia de nuestra. Es decir, a la Argentina han venido algunos relatores, el recuerdo, la relatora sobre el derecho a la salud, también sobre la independencia de jueces y abogados, no recuerdo si vino un relator sobre la tortura. Así que esa es un poco la manera en que llevamos el trabajo. Presentamos informes al Consejo de Derechos Humanos. Un poquito eso ese es como el trabajo más concreto. Después de dar vueltas por ahí por el mundo, presentamos los informes con recomendaciones. Y en función de esos informes, después el Consejo emite resoluciones. En mi caso, y según la gravedad de las situaciones, también presento informes en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, que también tiene agenda de derechos humanos. Y bueno, esa es la circunstancia. En las relatorías de países, en las relatorías temáticas suele ser más sencillo, pero en las relatorías de países la mayoría no puede ingresar al país. A mí fui afortunado con Miguel Mar de poder visitar 9 veces el país, de punta a punta, pero ahora con la relatoría de Corea del Norte es imposible, ¿no? Hay un rechazo absoluto por parte de Corea del Norte. Y entonces, ¿cómo nos nutrimos de información? ¿Cómo llegamos a las víctimas? Es buena la pregunta y es difícil la manera de hacerlo. Pero obviamente descansamos o recurrimos, diría mejor, al trabajo de la sociedad civil, las organizaciones académicas como ustedes, las organizaciones no gubernamentales, que tienen trabajo serio, que tienen fuentes de información. Y bueno, y ahí un desafío importante de que nuestros informes sean informes que puedan ser, digamos, verosímiles y en consecuencia respetados por todos los miembros de Naciones Unidas, porque nosotros reportamos a todos los miembros de Naciones Unidas. Otro elemento interesante es que nosotros tenemos acceso a todos los embajadores y a todas las autoridades, a ministros. Entonces, tenemos una voz que tiene que ser, digamos, cuidadosa, pero también es muy importante, ¿no? Porque es la oportunidad de marcar cosas. Insisto, la experiencia de la Comisión Interamericana fue muy interesante al respecto. Así que respecto de cómo contactarse con las víctimas, es difícil. Es decir, en mi caso ahora con Corea del Norte, yo solamente entrevisto a los coreanos que huyen del país o que se escapan.
y entonces trato de escuchar sus historias y qué es lo que tienen para decir y qué es lo que ocurre, y a partir de ahí uno pueda representarse alguna idea, ¿no?, de lo que ocurre, y entonces hacer conclusiones, concluir e ir marcando agenda, e ir dando ideas de hacia dónde ir y cómo ir, y mantener viva también esto, ¿no? Mantener viva la agenda concreta que nos toca manejar, ¿no? Porque estamos hablando de gente que sufre, básicamente, y que no digo que espere de Naciones Unidas resultados concretos, pero a veces sí es la última instancia a la cual recurrir. Bien, muchas gracias. Tenemos dos preguntas como de transición, antes de meternos en cuestiones más técnicas con respecto de la causa en la justicia federal. Una pregunta que tiene que ver un poco cómo tu rol como relator especial en la situación de Myanmar impactó o impacta actualmente en la denuncia que presentaron. Imagino, por supuesto, el tema de los contactos o del conocimiento de los grupos de víctimas. Y otro, un poco, vos mencionabas también la Corte Penal, también está el caso ante la Corte Internacional de Justicia, y no sé si existen en otros tribunales nacionales denuncias similares a la que se está llevando hoy en Argentina, pero una pregunta que tenemos relacionado con esto, si hay algún tipo de articulación entre este tipo de acciones, ¿no? Porque parecen como todas acciones yendo hacia un objetivo similar, entonces sí, cómo se articula la existencia de estos distintos casos sobre base fáctica casi idéntica, ¿no? Así que esa sería una pregunta también. Indudablemente mi rol como relator fue el catalizador de esta denuncia, ¿no? Y es en realidad como una muestra de cómo se pueden ensamblar cuestiones internacionales para buscar objetivos, digamos, concretos, como es la búsqueda de justicia. Es decir, uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué en la Argentina hacer un juicio de jurisdicción universal de una comunidad musulmana que está en la otra parte del mundo? Bueno, propongo al auditorio buscar las respuestas, ¿no? Si me preguntaran a mí, mi respuesta, más que técnico, académica, es más visceral, si se quiere, ¿no? Es decir, yo estuve en la provincia de Rakhine, una provincia completamente empobrecida, vi los guetos en los que ellos vivían, vi las aldeas destruidas, y el sufrimiento es único, ¿no?, del ser humano, y la Argentina, de alguna manera, es un ejemplo en el mundo respecto de la reconstrucción de la justicia. Y bueno, así es como se dan las cosas. Estaba leyendo un prólogo que me pidieron, de un álbum de fotos de los Rohingyas, que lo escribí hace bastante tiempo, y lo que decía me hizo acordar esta pregunta. Lo que yo decía ahí era que, en realidad, al ver las fotos de los Rohingyas, fotos impresionantes, en el fondo nos veíamos a nosotros mismos, digamos, ¿no? El ejercicio de ver esos sufrimientos es verse a uno mismo. Entonces, ahí uno podría tener esa respuesta. Después, obviamente, van a venir los temas políticos, los temas de soberanía, de por qué entonces la Argentina, y en realidad si hacemos enojar a no sé quién, si hacemos este juicio, todos esos temas pasan por la cabeza, ¿no? Y hay que ponderarlos. Pero no hay que perder los objetivos, el objetivo primordial, ¿no? Que es que, tan dadas las condiciones para aquí en la Argentina, haya un mínimo atisbo de justicia. No estamos pensando, ¿no? Y efectivamente está ocurriendo, porque la sola existencia de la denuncia genera muchísima expectativa en los Rohingyas, los llena de energías para continuar en su trabajo. Entonces, esto de no perder nunca de vista los objetivos es algo que además nos enseñaron las madres de Plaza de Mayo y las abuelas, ¿no? Es decir, más allá de lo que va pasando en el devenir de la vida, los objetivos hay que tenerlos claros. Y eso es lo que puedo pensar respecto de mi rol en esta denuncia, ¿no?
Y además, obviamente, del contenido profundo, de la posibilidad de explicarle a los jueces de qué se trata en profundidad, de que hay una coherencia en esta denuncia, una coherencia que tiene que ver con la estrategia de Naciones Unidas per se, de hacer justicia. Y bueno, tomando un poco lo que decía Natalia de esas preguntas, hay una causa en la Corte Penal, Corte Internacional de Justicia, que es la Corte entre Estados, donde un Estado, Gambia, denunció a Myanmar por incumplimiento de la Convención para la sanción del genocidio. Entonces hay un litigio entre Estados adelante. Está la causa esta en la oficina, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y por ahora existe esta causa de jurisdicción universal únicamente. Hay un mecanismo en Naciones Unidas que se llama el mecanismo de recolección de pruebas de Myanmar, pero que no es jurisdiccional, pero que es muy importante. Ahora, a la pregunta importante de si hay mecanismos de coordinación, no lo hay. Todo esto es a pulmón, ¿no? Es entrar en contacto con la gente de la Haya para contarles de qué se trata la denuncia, de que nos apoyen, entrar en contacto con la gente de la Corte Internacional de Justicia, explicarles de qué se trata, a ver cómo nos pueden apoyar, entrar en contacto con el mecanismo en Ginebra, contarles de qué se trata, que nos puedan apoyar, hacerles saber a los jueces acá de qué se trata todo esto. Es todo así, la verdad no hay un ámbito que se pueda coordinar, pero bueno, es parte de los desafíos. Sí, qué desafío, ¿no? Porque me imagino que deben hablar a veces como idiomas distintos, ¿no? Todas esas instancias. Ahora sí tenemos como preguntas un poco más técnicas jurídicas, respecto de la denuncia en particular. Una primera pregunta que aparece acá, parte de Alfonso, que pregunta sobre la responsabilidad a los civiles, en términos de a quién se denunció en la denuncia, si se denunciaron oficiales, digamos, de la parte militar de Myanmar, o si también hay denunciados civiles, ¿no? Que siempre aparece esta cuestión de la responsabilidad de los civiles en este tipo de crímenes. Esa sería una primera pregunta que Sí, paro ahí. sí, sí, sí. La denuncia es una denuncia bastante amplia que hicimos, bastante extensa en cuanto a la explicación del contexto, los antecedentes, y esto lo conversamos mucho con Tunkin y con la organización Rohingya, que era la oportunidad para que ellos expresaran concretamente su opinión acerca de quiénes tienen responsabilidad, y en particular responsabilidad penal, y no dejar pasar la oportunidad. Después se verá en el devenir, obviamente, de la causa, si se abre, etcétera, ¿no? Pero en la denuncia, en el documento, están incluidos los autores directos, ¿sí? Min Aung Hlaing, que era el jefe de las Fuerzas Armadas, que hoy es el que maneja el país después del golpe de Estado, y bueno, y todos los comandantes de abajo. Y después vino la pregunta más importante. Si nos parecía que la señora Aung San Suu Kyi podía tener algún tipo de responsabilidad penal individual. Y concluimos que eso sí debería ser investigado. Y en consecuencia ella está incluida en la denuncia, lo cual fue controversial porque en su momento ella estaba al frente del país. Ahora el golpe militar la volteó y está en una situación otra vez, no sé si de arresto domiciliario, pero la verdad que cuando ocurrieron esas operaciones de limpieza y ella estaba al mando del Ejecutivo, creemos que sí hay que explorar una responsabilidad penal individual. Pero además fuimos a la responsabilidad individual de grupos económicos que podrían estar involucrados, y además fuimos a la responsabilidad individual de grupos religiosos que difundieron el odio religioso, que fue lo que fue el caldo de cultivo para este genocidio. Eh, Así que ese es un poco el orden de quienes están sí efectivamente mencionados en la denuncia. Las cosas, las cosas por su nombre, según nuestra visión. Después, el devenir de la investigación lo dirá, pero... Y además esto refleja un poco lo que había dicho aquella Comisión de Investigación de Naciones Unidas del 2016, que efectivamente había hablado de estas personas que habían tenido algún tipo de responsabilidad. Como no era un órgano jurisdiccional, no se hablaba digamos, de responsabilidad penal, individual, concreta, digamos, de acuerdo
digamos, a lo que podría ser un juez o una jueza. Así que bueno, eso es un poco para responder esa pregunta. Bien, buenísimo. Hay otra pregunta que tiene que ver un poco como con la base jurídica, ¿no? de la denuncia, más allá del artículo 118 de la Constitución, en términos de la tipificación de los crímenes, son todos crímenes internacionales. ¿Cuál es la utilización que hicieron de los instrumentos internacionales, ¿no? Está toda la discusión del principio de legalidad, etcétera, entonces un poco la pregunta viene por ahí también, el tema de la base jurídica para la tipificación de los crímenes. Sí, nosotros ahí, para decirles algo práctico, cuando metimos la denuncia en la mesa de entrada de la Cámara Federal de Apelaciones en Comodoro Pi, uno no sabe qué va a pasar ahí, ¿no? No sé, los que tienen, si alguno tiene experiencia, no sabe qué va a pasar, no sabe qué le van a decir, puede intuir qué juzgado va a salir sorteado. El juzgado que salió sorteado fue el mismo que lleva la causa del franquismo, pero bueno, salió sorteado así. Y la carátula era una carátula que no parecía claro, no se hablaba no se hablaba de los delitos. Nosotros en la demanda, en la denuncia, lo que tratamos de hacer es una calificación preliminar de acuerdo al derecho local, al Código Penal, con lo cual hablamos de privación de libertad, violaciones agravadas, homicidio, etcétera, etcétera. Y tomamos las figuras de delitos internacionales para básicamente justificar el ejercicio de la jurisdicción universal. No hubo mucho más desarrollo ahí y no estamos en una instancia donde eso sí se dispute. Tampoco introdujimos la discusión acerca de si los jefes de Estado tienen inmunidades o no en este tipo de cuestiones, que es otro tema que se debate mucho, a pesar de que sí la incluimos a Aung San Suu Kyi en su momento, lo dejamos para el futuro, esa discusión de si se le aplicaría la inmunidad o no. Buenísimo. Bien, todavía tenemos unos minutos. También hay una pregunta respecto un poco de la reacción que han tenido de parte de los tribunales intervinientes. Por un lado hay una pregunta relativa a cómo se justifica esta última decisión que ustedes están apelando con respecto al requisito de la conexión cultural, creo o nacional, creo que sí, conexión cultural que exigía el juzgado para poder habilitar la jurisdicción universal, ¿no? ¿Cuál es la fundamentación en ese sentido que les han dado? Sí, la reacción, lo pongo así, podría haber sido un poquito más entusiasta, ¿no? De los tribunales locales de primera instancia. Fue también todo, ¿no? Cuesta arriba, ¿no? Explicarles de qué se trata esto, que entendieran la dimensión internacional, el interés internacional que hay, legítimo, urgente, de que se hagan acciones de justicia, y ahora esta era una oportunidad, y como agentes del Poder Judicial son agentes del Estado y en consecuencia representan al Estado en este punto y tenían responsabilidad también, pero lamentablemente no hubo ese entusiasmo que Tung sobre todo y los rohingyas esperaban. Y imagínense explicarle a ellos el devenir de estas causas en Argentina, ¿no? Explicarle las cosas que pasan, cómo funciona la justicia, no es nada sencillo. Así que cuando apareció este argumento de la conexión cultural, que no había sido alegado en la primera inadmisibilidad del caso, sino en la segunda, no sabemos bien por qué, fue nada más que fue un argumento de un párrafo, francamente. Con lo cual no fue nada complicado rebatir esos argumentos, como les dije. Los que sí tengo que ser, que tengo que reconocer que los que sí tuvieron empatía y entendieron, por el contrario, entendieron que lo cultural no puede ser un obstáculo cuando hablamos de, o sea,
yo cuando hablo de genocidio, deberíamos tener toda otra sesión para comprender lo que es un genocidio, ¿no? Lo que es destruir la identidad de un grupo humano. A los rohingyas se les prohibió ser nombrados rohingyas en Myanmar. No se puede nombrar rohingyas. En fin, lo que quiero decir es que los que reconocieron fueron los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones. Cuando se realizó la audiencia para defender nuestros argumentos, nosotros expresamente le pedimos que queríamos que participaran de la audiencia Tung Kin, quien representa esta organización rohingya, y 6 mujeres rohingyas que viven en Bangladesh, en los campos de refugiados, el campo de refugiados más grande del mundo, viven en casillas precarias, pero esas 6 mujeres que sufrieron las violaciones masivas, grupales y los asesinatos de sus maridos, en muchos casos de sus hijos, se presentaron en la causa también. Logramos que presentaran un escrito con sus huellas dactilares y están presentes en la causa. Y les pedimos a la Corte Federal de Apelaciones, Cámara Federal de Apelaciones, que las escuchara. Y entonces tuvimos una reunión por Zoom que fue extremadamente complicada, porque teníamos intérpretes en inglés y un intérprete que traducía del idioma rohingya al inglés y después se iba a traducir del inglés al español. Así que imagínense que fue complicado, pero los jueces de la Cámara Federal, la Sala Segunda, estuvieron muy bien. Porque no solo escucharon los argumentos legales, técnicos de mi parte, sino que después les permitieron un espacio para que tanto Tung Kin como esas 6 mujeres dijeran lo que querían decir, y lo único que dijeron fue que querían justicia y que el hecho de que podían al menos haber sido escuchadas, aunque sea en una audiencia de apelación, ellos por ahí no tenían muy en claro, significaba muchísimo para su empoderamiento. Así que eso ha sido valioso y por eso hay expectativas de que la Cámara Federal de Apelaciones revierta la inadmisibilidad y permita que se abra la investigación. Solo eso se está pidiendo. Bien, muchas gracias. Una última pregunta que tenemos y medio que va de la mano de esto último que decías es respecto a las expectativas, ¿no? De qué es lo que puede pasar con la causa en el caso de que la admitan y que se abra la investigación, ¿no? Cómo llevar adelante esta investigación, si las pruebas, van a presentar las pruebas que está recolectando la misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos, o cuál es la expectativa en ese punto y la expectativa final, ¿no? De lo que esperan ustedes como denunciantes y también el grupo de víctimas que representan. La expectativa final en estos contextos, Natalia, es realmente difícil digamos, de definir, ¿no? o de ilustrar, o de explicar cuál es. Está claro que es la búsqueda de justicia. Pero sí hay expectativas en lo inmediato, ¿no? Es decir, la expectativa es que se abra la investigación. Y una vez que se abra la investigación, nosotros le hemos propuesto muchas veces a los jueces de primera instancia, al fiscal de primera instancia, que se reúna con este mecanismo de investigación que hay en Ginebra, que tiene un repositorio de evidencias. Y el mandato de ese mecanismo, emitido por el Consejo de Derechos Humanos, es precisamente que tenga lista el plexo probatorio para dárselo a las instancias jurisdiccionales que lo necesiten. Es así de sencillo y no logramos que nos entiendan al respecto. Entonces es un trabajo difícil, pero hacia ello iremos si se abra la investigación y además definiremos objetivos estratégicos inmediatos. Con esto quiero decir, definiremos hacia quién apuntar la investigación preliminarmente y obtener lo antes posible citaciones a la investigación. Ese es un poco el objetivo. En su momento, y esto lo digo nada más a título informativo para la audiencia, pero en su momento también planteamos que íbamos a hacer un trabajo fuerte respecto de las redes sociales que fueron utilizadas de una manera burda para generar el odio étnico y racial en Myanmar, que permitió después un apoyo popular
a estas operaciones de limpieza. Y estoy hablando de Facebook fundamentalmente. Entonces, con una instancia jurisdiccional tenemos la intención de interpelar a Facebook acerca de cómo permitieron el uso de esas redes sociales. Pero bueno, esas son todas aspiraciones también. Sí, un desafío grande por delante. Bueno, a ver si queda alguna pregunta más. Voy a mirar ahí. No. Me parece entonces que siendo 19:30 hemos tenido un manejo del tiempo y una puntualidad que agradecemos un montón. Te agradecemos a vos y también a los y las asistentes. Así que no sé si querés cerrar de alguna manera, te damos como un espacio para que puedas, si querés decir algo más que haya quedado en el tintero, la palabra es tuya. Sí, no, solo desde el punto de vista técnico, antes de despedirme, que tiene que ver con el derecho internacional humanitario. Hay un tema de derecho de conflicto armado interno en Myanmar, en otras minorías étnicas, y respecto a los rohingyas, hubo embrionariamente también un grupo armado muy mínimo, que bueno, alguien podría utilizarlo y decir, bueno, acá hay un conflicto armado interno, y al haber un conflicto armado interno se aplica el derecho internacional humanitario. Y no hablemos de derechos humanos, digamos, per se. Que la otra vez hablaba con Marcos, que me acuerdo cuando trabajé en la Comisión Interamericana, me tocó contribuir al informe de la tablada con el profesor Robert Goldman, que era el comisionado de la Comisión Interamericana, a mí y a otros grupos de estudiantes que trabajábamos con él. Y me acuerdo como si fuera hoy, cuando él definió que el conflicto de la tablada fue conflicto armado interno hasta que hubo claras señales de la rendición de los que coparon el regimiento de la tablada. Y ahí él trazó una línea entre qué derecho se aplica durante el conflicto armado interno y qué derecho se aplica después de la rendición. Así que no sé si eso aparecerá en algún momento en el tema de Myanmar, pero es un tema también interesante que aparecerá. Y bueno, también me despido agradeciéndoles también Emiliano, Natalia, Marcos y todos los que me convocaron, y estoy a disposición para cualquier otra sesión tan interesante de estas virtualidades que son todavía difíciles de llevar y acostumbrarnos, y lo más lindo es el contacto personal, pero bueno, crucemos los dedos y ojalá ocurra en el futuro cercano. Ojalá, sí, esto es lo que esperamos todos. Así que bueno, te aplaudimos nuevamente virtualmente por ahora, y te agradecemos muchísimo por tu presentación y por tu buena predisposición para contestar todas las preguntas. Y con esto también le damos gracias a todos los y las asistentes y los invitamos a que nos acompañen en la próxima actividad del observatorio. Chau, chau, muchas gracias.